troviamo nella surreale situazione in cui una gerarchia si definisce cattolica e per questo pretende obbedienza dal corpo ecclesiale, mentre allo stesso tempo professa dottrine che prima del concilio la Chiesa aveva condannato. Una gerarchia che condanna come eretiche dottrine che sino ad allora erano state insegnate da tutti i papi. Con esta declaración, el arzobispo Viganò demuestra, de hecho, que la jerarquía actual, que se dice católica, ya no lo es. La denuncia por profesar herejías que está obligada a condenar y por condenar la doctrina católica que está obligada a profesar. Al cambiar paradigmas y aceptar fiducia supplicans, esta jerarquía contradice su propia esencia. El arzobispo señala, por tanto, que ella, siendo desobediente a Dios, no tiene derecho a exigir obediencia. Questo accade quando si toglie l'assoluto al vero e lo si relativizza adattandolo allo spirito del mondo. La jerarquía, que se llama a sí misma católica, está obligada a representar la autoridad de Dios. Pero habiéndose apartado de la verdad por herejías y conformándose al espíritu del mundo, presenta relativizada la enseñanza de las verdades de Dios. Así esta jerarquía pierde el derecho a actuar con la autoridad de Dios y exigir obediencia. No obstante, los católicos consideran automáticamente que la autoridad eclesiástica visible es la autoridad de Dios. Bergoglio abusa de ello, proclamando herejías que niegan las verdades más fundamentales de la fe mientras reclama obediencia. La única solución aquí es separarse de este asesino de la Iglesia de Cristo. Come avrebbero agito oggi i pontefici degli ultimi secoli? Mi giudicherebbero colpevole di scisma o piuttosto condannerebbero colui che si spaccia per loro successore? El arzobispo Viganò pregunta, ¿a quién condenarían los papas preconciliares? ¿A él o al apóstata Bergoglio que pretende ser su sucesor? La respuesta es inequívoca. Condenarían a Bergoglio como archihereje. Por otro lado, reconocerían al arzobispo Viganò como un fiel pastor de la Iglesia de Cristo. Assieme a me, il Sinedrio modernista giudica e condanna tutti i papi cattolici, perché la fede che essi difesero è la mia e gli errori che difende Bergoglio sono quelli che essi, nessuno escluso, condannarono. Con esta declaración, el arzobispo deja claro que representa la enseñanza ortodoxa y la tradición ortodoxa de toda la Iglesia y de todos los papas hasta el Vaticano II. Mi chiedo allora, quale continuità si può dare tra due realtà che si contrappongono e contraddicono reciprocamente? Tra la Chiesa conciliare sinodale di Bergoglio e quella bloccata dalla paura controriformista, dalla quale costui ostentatamente prende le distanze? E da quale Chiesa sarei in stato di scisma? Se quella che pretende di essere cattolica si distingue dalla vera Chiesa proprio nella sua predicazione
di ciò che quella condannava e nella condanna di ciò che essa predicava. El arzobispo vuelve a señalar lo absurdo de ser acusado del llamado delito de cisma por un hombre que representa a la Iglesia sinodal posconciliar. Esta Iglesia sinodal no solo está en cisma, sino directamente en apostasía. La separación del arzobispo Vigano de ella es su deber sagrado. La fidelidad a Dios y a la Iglesia se lo exige. No es en modo alguno un delito de cisma. Gli adepti della Chiesa conciliare risponderanno che ciò è dovuto all'evoluzione del corpo ecclesiale in un necessario rinnovamento, mentre il Magistero cattolico ci insegna che la verità è immutabile e che la dottrina dell'evoluzione dei dogmi è eretica. El arzobispo apunta una vez más a los errores de la llamada Iglesia conciliar, que ha introducido una especie de evolución del cuerpo eclesial para justificar la predicación de herejías. El arzobispo reitera que la verdad misma es inmutable y la doctrina de la evolución de los dogmas es herética. Due chiese certamente, ciascuna con le sue dottrine e le sue liturgie e i suoi santi. Ma per il cattolico la Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica. Per Bergoglio la Chiesa è conciliare, ecumenica, sinodale, inclusiva, immigrazionista, ecosostenibile, gay friendly. Bergoglio identifica la estructura eclesial que encabeza con la Iglesia de Cristo. Pero el arzobispo subraya que hoy hay dos iglesias, cada una con sus propias doctrinas. La de Bergoglio es la conciliar, sinodal, sodomita, pero de ninguna manera es la Iglesia de Cristo. La Chiesa avrebbe dunque iniziato ad insegnare l'errore. Possiamo credere che l'unica arca di salvezza sia allo stesso tempo strumento di perdizione per le anime? Che il corpo mistico si separi dal suo capo divino, Gesù Cristo, facendo venir meno la promessa del Salvatore? Questo non può ovviamente essere ammissibile. Chi lo sostiene cade nell'eresia e nello scisma. La Chiesa non può insegnare l'errore, né il suo capo, il Romano Pontefice, può essere allo stesso tempo eretico e ortodosso, Pietro e Giuda, in comunione con tutti i suoi predecessori e allo stesso tempo in scisma con loro. L'unica risposta teologicamente possibile è che la gerarchia conciliare, che si proclama cattolica ma abbraccia una fede diversa da quella insegnata costantemente per 2000 anni dalla Chiesa cattolica, appartiene ad un'altra entità e per questo non rappresenta la vera Chiesa di Cristo. El arzobispo concluye lógicamente de los hechos que la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Bergoglio son opuestas. Todo obispo y sacerdote, pero también todo católico, debería darse cuenta de ello y sacar una conclusión clara, a saber, separarse de Bergoglio y su secta.
Da cosa comprendiamo che la Chiesa sinodale e il suo capo Bergoglio non professano la fede cattolica? Dall'adesione totale e incondizionata di tutti i suoi membri ad una molteplicità di errori ed eresie già condannati dal magistero infallibile della Chiesa cattolica e dall'ostentato rifiuto di qualsiasi dottrina, precetto morale, atto di culto e pratica religiosa che non sia sancita dal loro concilio. El arzobispo Vigano da dos pruebas de que la Iglesia sinodal encabezada por Bergoglio no tiene la fe católica. La primera prueba es que se adhiere total e incondicionalmente a errores y herejías ya condenados por el magisterio de la Iglesia. La segunda prueba es que rechaza ostensiblemente la enseñanza y la moral católicas no sancionadas por su concilio. Jesucristo manda predicar el Evangelio a toda la creación, mientras que el concilio ha introducido el diálogo. Esto significa que el misionero debe escuchar los errores paganos con respeto y no predicar el Evangelio a los paganos para no ofenderlos, por así decirlo. La verdadera misión, de la que Jesucristo es el fundamento, centro y culmen, es considerada un proselitismo vergonzoso y un reclutamiento de supuestos creyentes. El fruto de esto es que ha llegado a Europa la antimisión del hinduismo a través del yoga y también la antimisión del budismo a través de la meditación oriental y las artes marciales. ¿Y la Iglesia? La Iglesia lo promueve. Este es el espíritu del Vaticano II que se opone al espíritu de Cristo. Nessuno di essi può in coscienza sottoscrivere la professione di fede tridentina e il giuramento antimodernista, perché quanto entrambi esprimono è esattamente il contrario di ciò che insinua e insegna il Vaticano II e il cosiddetto Magistero conciliare. El arzobispo indica por qué la fe de la Iglesia sinodal encabezada por Bergoglio no es católica. Ninguno de ellos puede en conciencia suscribir la profesión de fe tridentina que expresa claramente las verdades inmutables de nuestra salvación. En consonancia con la profesión tridentina, el Papa Pío X también reaccionó contra el modernismo que infectó a la Iglesia a principios del siglo XX. Escribió el juramento antimodernista contra esta herejía
que debían prestar todos los sacerdotes y obispos. Sin embargo, es necesario saber que el concilio, por el contrario, abrió la puerta a las herejías modernistas ya condenadas y el espíritu del Vaticano II las implantó en todos los seminarios católicos. Estas herejías del modernismo contradicen la esencia de las Escrituras y la tradición de la Iglesia, es decir, los dogmas católicos relativos a la fe y la moral. El modernismo también ha cuestionado lo sobrenatural en las Escrituras. El arzobispo añade que la profesión de fe tridentina y el juramento antimodernista expresan exactamente lo contrario de lo que el Vaticano II y el llamado Magisterio Conciliar insinúan y enseñan. Por lo tanto, el concilio es herético. El espíritu del concilio también es herético. Y el fruto es herético. Y Bergoglio, con su camino sinodal, solo está llevando a término el programa del concilio que no tiene nada que ver con la fe católica, es decir, la fe salvadora. Dato che non è teologicamente sostenibile che la Chiesa e il papato siano strumenti di perdizione anziché di salvezza, dobbiamo necessariamente concludere che gli insegnamenti eterodossi veicolati dalla cosiddetta Chiesa conciliare e dai papi del Concilio, da Paolo VI in poi, costituiscono un'anomalia che mette in seria discussione la legittimità della loro autorità magisteriale e di governo. Fijémonos, por ejemplo, en los gestos de Juan Pablo II que quebrantan el primer mandamiento y sientan un precedente pernicioso para los creyentes. Recibió en su frente la marca del dios Shiva, signo de consagración a la deidad, hecha por una sacerdotisa sagrada india, y también recibió una guirnalda mágica. Besó el Corán, que no reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios y ordena matar a los cristianos como infieles. Varias veces rindió homenaje a la tumba de Gandhi, el padre de la nueva era, haciendo panegíricos de él. En Asís, Juan Pablo II hizo un gesto apóstata. Esto marcó un punto de inflexión espiritual y un cambio herético en la opinión pública en la Iglesia Católica. Invitó a los líderes de los cultos paganos que rinden culto a los demonios y puso a su disposición las iglesias de Asís para que realizaran sus ritos mágicos allí y las profanaran. Luego, él mismo rezó con ellos al llamado Padre Común. Pero los paganos ni siquiera reconocen a Dios Creador, rezan a los demonios. No les predicó a Cristo. Ni siquiera les dio una palabra de testimonio de nuestro Señor y Salvador. Pero luego rezó el Padre Nuestro con ellos, que a sabiendas se dirigen a los demonios y al diablo. ¿A quién rezó con ellos? ¿A Dios o al diablo? Juan Pablo II estableció Asís como una nueva tradición de los llamados encuentros interreligiosos en el espíritu del Vaticano II. Con su gesto insinuó que los caminos paganos son caminos alternativos al camino de la salvación, vinculado a la muerte redentora del Hijo de Dios en la cruz. De este modo cambió significativamente la mentalidad de los católicos, haciéndoles pensar falsamente que Jesucristo ya no era el único Salvador. A lo largo de su pontificado, Juan Pablo II promovió y aprobó las herejías del modernismo y el diálogo interreligioso como sustituto de la misión.
Una iglesia y un papado así son, en efecto, instrumentos de destrucción más que de salvación, como afirma el arzobispo Vigano. Tanto Juan Pablo II como Francisco Bergoglio no han hecho sino implantar el espíritu del Vaticano II. Dobbiamo cioè comprendere che l'uso eversivo dell'autorità nella Chiesa, finalizzato alla sua distruzione o trasformazione in una Chiesa altra rispetto a quella voluta e fondata da Cristo, costituisce di per sé un elemento sufficiente per rendere nulla l'autorità di questo nuovo soggetto che si è dolosamente sovrapposto alla Chiesa di Cristo, usurpandone il potere. Ecco perché non riconosco la legittimità del dicastero che mi processa. El arzobispo subraya que todos los católicos deben comprender el gran mal que supone el uso subversivo de la autoridad en la Iglesia con vistas a su destrucción o a su transformación en una Iglesia distinta de la querida y fundada por Cristo. En los primeros años posteriores al concilio, esto aún no era visible, por lo que los católicos de buena fe trataban de explicar todo en términos positivos. No fue hasta los 11 años de actividad de Bergoglio que se desenmascaró el objetivo oculto de los arquitectos del Vaticano II. El arzobispo Vigano concluye que el hecho de abuso de autoridad encaminado a destruir la Iglesia es suficiente para desenmascarar a la nueva entidad que se ha superpuesto a la Iglesia de Cristo. Esa nueva entidad es la Iglesia profunda o la anti-iglesia de la nueva era de Bergoglio. La conclusión práctica que obispos y sacerdotes deben extraer de esto es la siguiente: separarse del Papa ilegítimo que se ha excluido a sí mismo de la Iglesia de Cristo y por tanto no puede ser su cabeza. Hoy cualquier sanción o excomunión promulgada por el Vaticano es nula y sin valor. Esto se aplica no solo a la falsa excomunión del arzobispo Vigano, sino también a la de cualquier otro obispo que defienda la fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Le modalità con cui è stata condotta l'azione ostile contro la Chiesa Cattolica confermano che essa era pianificata e voluta, perché altrimenti coloro che la denunciavano sarebbero stati ascoltati e quanti vi cooperarono si sarebbero immediatamente fermati. El arzobispo Vigano, como antiguo empleado del Vaticano, revela la realidad de que se trataba de un complot planificado e intencionado contra la Iglesia para destruirla desde dentro. Aporta como prueba que si esta acción destructiva no hubiera sido planificada, entonces quienes la denunciaron habrían sido escuchados por la cúpula de la Iglesia y se habrían puesto en marcha las medidas adecuadas para detener el golpe interno. Sin embargo, la realidad era que quienes señalaban los crímenes en la Iglesia y defendían la doctrina ortodoxa eran destituidos por la jerarquía. Por otro lado, a los que impulsaban la autodestrucción de la Iglesia se les ascendía a los más altos cargos. Certo, con gli occhi di allora e la formazione tradizionale di gran parte dei cardinali, dei vescovi del clero, lo scandalo di una gerarchia che contraddiceva se stessa apparve come una tale enormità da indurre molti prelati e chierici a non voler credere possibile
che i principi rivoluzionari e massonici potessero trovare accoglienza e promozione nella Chiesa. La formación y el pensamiento tradicionales en la Iglesia Católica, como lo expresa el arzobispo, crearon una atmósfera tal que resultaba increíble que los principios masónicos que procuraban la destrucción de la Iglesia hubieran penetrado en su corazón. Por lo tanto, ni siquiera pudieron ser desenmascarados. El católico veía un grave pecado en el solo hecho de pensar que la jerarquía católica luchara contra la Iglesia. Y en cuanto a los que ocupaban puestos de responsabilidad como obispos y cardenales, el respeto a la autoridad les impedía señalar los crímenes que se habían comenzado a cometer en la Iglesia contra Dios y contra los propios fundamentos sobre los que se asienta la Iglesia. Ma fu proprio questo il colpo da maestro di Satana, come lo definì l'arcivescovo Lefebvre, che seppe avvalersi del connaturale rispetto e amore filiale dei cattolici verso l'autorità sacra dei pastori per indurli ad anteporre l'obbedienza alla verità. El arzobispo Vigano se refiere al arzobispo Lefebvre, quien hace décadas precisó la causa principal de abrir la puerta a las herejías en la Iglesia. Identificó esta causa como el golpe maestro de Satanás que indujo a los católicos a anteponer la obediencia a la autoridad eclesiástica a la verdad, es decir, a las verdades inmutables de la fe derivadas de la revelación divina. Esta priorización de la obediencia a la autoridad eclesiástica tuvo como consecuencia que ya no se pudiera acusar a la jerarquía de abusar de su autoridad contra la esencia misma de la Iglesia. Si alguien los señalara, como Monseñor Lefebvre, tendría que contar no con el castigo divino, sino con el castigo eclesiástico, con la llamada excomunión por el supuesto delito de desobediencia y cisma. Así pues, la defensa de las verdades de la fe o apología era prácticamente imposible después del concilio. En la euforia del Concilio Vaticano II, ante el cual todos tuvieron que capitular, las herejías tenían las puertas abiertas a todas las escuelas teológicas.